Continuamos con el tema de programación orientada a objetos, esta vez con clases abstractas, continuando con el tema de clases abstractas. Entonces, una clase abstracta es aquella que solo posee métodos abstractos, es decir, es llamada una clase abstracta. Esto ya lo platicamos en el video anterior. Java posee, por cierto, se inventó un método, un nombre específico para las clases abstractas y los llama interfaces. Y una interfaz es algo muy interesante porque Java sí tiene un conjunto de clases específicas para poder realizar ciertas acciones. Y todas las clases que deseen instrumentar estas operaciones tienen que tener exactamente la misma estructura. Esto, que puede parecer restrictivo al principio, en realidad es una forma de garantizar que todo Java va a ser compatible cuando trate de utilizar esta clase de interfaces. Por ejemplo, ya vimos que las cadenas no se comparan a través del método igual. Necesitamos utilizar el método compareTo para poder comparar dos objetos de tipo string. Bueno, este nombre y este concepto de la comparación de dos objetos que han sido solicitados en memoria a través del operador new se extiende hacia cualquier clase que necesite ser comparable. Entonces, Java dice, bueno, si yo quiero comparar dos objetos, entonces lo que vamos a hacer es que voy a crear una interfaz con un método abstracto. La interfaz se va a llamar comparable, una clase abstracta pura, con un método abstracto que es compareTo, y luego cualquiera clase que quieras heredar, entonces debe instrumentar la clase comparable que yo estoy definiendo. Y no la voy a hacer una clase porque en realidad yo no quiero tener herencia. Si yo lo hago como una interfaz, voy a tener un gran punto de ventaja. Una interfaz, una clase puede heredar o puede instrumentar tantas interfaces como sean necesarias, pero ya sabemos que solamente puede heredar de una. Entonces, si yo declaro una clase abstracta, la clase solamente se puede heredar una vez y no podría yo hacer que una clase hija heredada más de una vez. En cambio, si creo el concepto de interfaz, entonces yo ya no necesito heredar, porque en realidad no estoy heredando nada. Estoy definiendo una instrumentación que se tiene que heredar hacia la clase hija. Ahora, la interfaz, por supuesto, define un conjunto de instrumentos. Todos los métodos de una interfaz se declaran de manera implícita abstractos y públicos. No necesito poner obligatoriamente ni abstract ni public. Una clase abstracta no puede implementar los métodos declarados como abstractos, sino no sería abstracta. Una clase que yo defina como abstracta. Y a su vez, una interfaz no puede implementar ningún método. La interfaz, por definición, es una clase abstracta. Es una clase cuyos métodos no van a ser instrumentados jamás. Una interfaz no declara variables de instancia. Recordemos que las variables de instancia son aquellas que yo declaro directamente en la clase principal y que me van a permitir a mí definir, por ejemplo, cuántas veces he instanciado un objeto. Son datos o valores que a mí me permiten compartirlos entre todos los dígitos. Eso no se puede hacer con una interfaz. Una clase puede implementar varias interfaces, pero solo puede tener una clase ascendiente directa. Y ese es precisamente el truco de definir una interfaz en lugar de definir una clase abstracta. La clase abstracta pertenece a una jerarquía de clases, mientras que la interfaz no pertenece. De hecho, si ya vieron el video de UML, se pudieron dar cuenta que la interfaz se representa con un circulito y que no está ligada. Yo puedo instrumentar una interfaz, pero la interfaz no necesariamente hace jerarquía de clases. Simplemente dice, yo poseo este conjunto de métodos que tiene que cumplir la clase que la instrumenta y entonces la clase los tiene que instrumentar y pueden ser tantas como sean menester. Entonces son clases sin relación de herencia y se pueden implementar en la misma interfaz. Java posee varias clases, como les comento, que son ya definidas, y la que estoy usando ahorita como ejemplo es la clase comparable porque es algo que ya hemos utilizado con el método compareTo de los strings. Por ejemplo, yo aquí, si yo quisiera crear mi propia interfaz, yo por ejemplo diría, pues una figura puede tener su variable pi, por decir cualquier cosa, porque en realidad eso yo ya sé que viene desde math, y un área. Una figura debe saber calcular su área, aunque la figura, que es un concepto abstracto, no sepa cómo se va a instrumentar porque no sabe cuántos lados, no sabe cuál es la fórmula realmente para poderlo calcular. Yo aquí, en este ejemplo,
estoy haciendo que la clase cuadrado implemente desde la clase figura. Implemente, no herede, porque en realidad yo estoy definiendo cómo se va a instrumentar el método que estoy jalando desde la interfaz. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Un cuadrado, yo sé que se calcula su área con un lado por lado. Esa es la fórmula para calcular el cuadrado. El círculo, por otra parte, también implementa el método de la clase figura, el cálculo del área. Y aquí dice que el área se regresa a través de pi por diámetro al cuadrado entre 4. Esa f es simplemente para indicar que es un flotante. Pi por radio al cuadrado entre 4. Ok. Entonces, si yo de esta manera estoy obligando tanto al cuadrado como al círculo a implementar esta área, porque es lo que estoy diciendo que se tiene que definir desde la interfaz. Comentaba en el video previo, si yo quiero hacer un sistema operativo y quiero proporcionar una interfaz en donde el controlador, cualquier monitor de video que tenga un controlador y que se va a enchufar a mi hardware, instrumente los métodos mínimos para poder operar. Si es una terminal de video, seguramente va a necesitar tener brillo, contraste y algunas otras cosas, que me sepa decir cuál es su resolución, el número de colores, el juego de colores. Necesito ponerlo como interfaz, de tal manera que yo no voy a saber cómo se instrumenta, pero como yo estoy diciendo que la interfaz tiene que cumplirse, el controlador de video debe de tener todos esos métodos para que se pueda satisfacer las demandas del sistema operativo que lo va a ocupar. Finalmente, y este es un tema para el siguiente video, el polimorfismo utiliza funciones virtuales cuyo uso es obligatorio en las clases herederas, y en esto se parece mucho a los interfaces. Permite mezclar en una sola clase métodos virtuales puros con métodos normales, es decir, no se trata de clases puras, son clases que están mezcladas. Así que una clase, bueno, es el último concepto ya estaba dicho, la clase abstracta pura. El polimorfismo a mí me va a permitir generar arreglos de elementos dispares y manejarlos como si fueran exactamente lo mismo. Me va a permitir manejar las ideas de abstracción y poderlas manejar como si se tratara exactamente del mismo tipo de objeto. Pero eso es un tema del siguiente video. Hasta la siguiente.